Entonces, bueno, comencemos el día de hoy con una prueba real, la prueba de alguien que nos facilitó. Ahí podemos ver el nombre de la persona que facilitó la prueba. Se fotografió y la idea entonces es, si encontramos marcadas las opciones, vamos a verificar que sea la correcta o a corregir en su defecto. Entonces, esta prueba de ciencias tiene la característica de que viene la prueba de física, de biología y de química viene revuelta. Entonces, les van a hacer preguntas de física, de biología, interpuestas unas con otras. No va a ser, digamos, el bloque completo. Entonces, como ustedes pueden ver, de la primera sesión, que son 140 preguntas, la pregunta número 85 es de física. Entonces, la 87 es la siguiente. Y así, hasta la 120 más o menos. Se sacaron las preguntas de física y es las que vamos a trabajar el día de hoy. Para la siguiente semana, recuerden que el viernes es la siguiente clase de ciencias. Bueno, entonces, comencemos con la pregunta 85 del ICFES 2019. Un estudiante aplica dos fuerzas de igual magnitud en distintas partes a 4 barras. Como se muestra en la siguiente figura. Tenemos barra 1 acá, barra 2, barra 3 y barra 4. Por el momento solamente están indicando el centro de masa, pero no dice si el centro de masa está fijo. Listo, entonces no se tiene esa información. Y les están aplicando una fuerza, un par. En física se dice un par. Tenemos fuerza F1 en el costado derecho hacia abajo y fuerza F2 en el costado izquierdo hacia arriba para la barra 1. Para la barra 2 las dos fuerzas son paralelas hacia abajo, ¿sí? Vamos a ver qué sucede en ese caso. Para la barra 3, las fuerzas en diferente sentido, pero la fuerza 1 hacia abajo, costado izquierdo, y costado derecho, F2 hacia arriba. Y la barra 4, fuerzas opuestas sobre el mismo extremo. Entonces, veamos qué nos preguntan con esa información. Dice, la estudiante sabe que dependiendo de dónde se apliquen las fuerzas en las barras, estas pueden rotar respecto al centro de masa. Entonces, lo primero que nos están diciendo acá es que es una rotación, ¿cierto? Una rotación. Entonces, de estas 4 barras, nosotros tenemos que la barra número 1 y la barra número 3 son las que van a rotar. ¿Por qué? Si a este cuerpo le estamos aplicando dos fuerzas paralelas en el mismo sentido, lo que vamos a hacer es desplazar el objeto, ¿cierto? Para la barra 4 tenemos dos fuerzas opuestas en el mismo extremo. Por lo tanto, si las fuerzas son iguales, aquí va a haber un equilibrio. Entonces no va a pasar nada. Por lo tanto, barra 2 y barra 4 no están dentro de nuestras opciones. Entonces tenemos barra 1 y barra 3. Listo. ¿En cuál barra respecto al centro de masa? ¿Moverse sin rotar o permanecer quietas? Bueno. ¿En cuál barra la aplicación de las fuerzas produce que la barra gire en el sentido opuesto al de las manecillas del reloj? Lo que se conoce como movimiento antihorario, ¿cierto? Entonces, en este sentido. Acá lo tenemos. Tenemos acá nuestra barra. Tenemos nuestra barra acá. Y para que gire en este sentido, pues el extremo izquierdo tiene que bajar y el extremo derecho tiene que subir, ¿cierto? Por lo tanto, para que este punto baje, pues la fuerza obviamente tiene que estar aplicada en el extremo izquierdo. Este es el centro de masa y la fuerza en el extremo derecho tiene que ser hacia arriba, ¿cierto? Entonces, de esa solución vemos que en la barra 3 se cumple esa condición. El extremo izquierdo baja y el extremo derecho sube. Entonces va a rotar sentido antihorario. Por lo tanto, la persona que nos facilitó la prueba marcó muy bien y marcó la barra C, la barra 3. Verifiquemos, sí, la barra 3. Nuestra solución, barra 3. Listo, perfecto. Pregunta de mecánica. Como ya les había dicho, los 4 tópicos. Este es el tópico de mecánica. Pregunta 87.
Cabe notar ahí que saltamos del 85 al 87, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver que también cambia y no son consecutivos con los otros números. Porque la prueba, como es ciencias, el bloque viene alterno: biología, química, física. Entonces la prueba, pregunta 87. Un paracaidista se lanza de un avión. Entonces tenemos acá el avión, se lanza el paracaidista. Listo. Y se registra su rapidez de caída en función del tiempo en la siguiente gráfica. Entonces, como siempre, les he aconsejado en nuestros videos verificar todas las informaciones que vienen en las tablas y en los gráficos. En este caso tenemos un gráfico que nos está relacionando tiempo en segundos y rapidez en metros sobre segundo. O sea que dimensionalmente está bien, ¿cierto? Ahora miremos la escala. Están manejando una escala de 2 unidades, comenzando 0, 1 y brincando utilizando 2 unidades. Y en el eje de la rapidez, en el eje vertical, estamos utilizando una escala continua de 5 en 5, pasos de 5, ¿cierto? Entonces, lo primero que notamos, antes de entrar en detalles, antes de entrar en la pregunta en sí, lo primero que podemos decir es que en este segmento, desde 5 segundos, desde los 5 segundos, vemos una velocidad prácticamente constante, ¿cierto? Y es un problema muy similar a uno que habíamos trabajado en un video anterior. A partir de los 5 segundos, nuestra rapidez o velocidad es constante. No cambia. Y está aproximadamente sobre los 40 metros sobre segundo. En el momento en el que salta el paracaidista, a partir del segundo 1, vemos como la rapidez aumenta, y entre 3 y 5 segundos más o menos ya se estabiliza. Aquí ya hay una curva que se estabiliza, ¿cierto? Entonces aumenta y ya se estabiliza en este punto. Entonces esa es la primera parte de la interpretación de la gráfica. Vamos a ver qué información requieren de esa gráfica. Dice, a partir de la información anterior de la gráfica, luego de 7 segundos el paracaidista. Y nos dan 4 opciones. Entonces, a partir de 7 segundos. Nosotros habíamos visto que a partir de 5, pero en la prueba, para asegurarse, les están diciendo que a partir de 7 segundos. 7 segundos es esta línea. 7 segundos, 7. Entonces, a partir de esta línea, esta velocidad, esta rapidez acá, ¿cómo se está comportando? ¿Cierto? A partir de acá, de este tiempo de 7 segundos. Y nos dan 4 opciones. Nos están diciendo que la rapidez aumenta. Nos dice que mantiene su rapidez en 0 metros por segundo. Mucho cuidado, acá está diciendo que en 0. Nos están diciendo que disminuye su rapidez, o sea, decae. Y nos están diciendo que mantiene su rapidez en 40 metros por segundo. La persona que facilitó la prueba marcó D. Miremos a ver qué tal. Rapidez en 7 segundos es 40, este punto, ¿cierto? Y 40 metros sobre segundo. Y si vemos que a lo largo de ese tiempo, en 9, 11, 13, 15, 17 segundos se mantiene constante. En 19, que es casi que el último punto, vemos que tiene 40 metros sobre segundo, ¿cierto? Entonces, aumenta, pero nos preguntan a partir de 7 segundos. Entonces, como ya vimos, a partir de 7 segundos se va a mantener rapidez constante. Entonces, podemos descartar la A, la B y la C. Por lo tanto, la opción D está muy bien hecha, muy bien marcada. Bueno, sigamos. Esta es una pregunta interesante, es una pregunta de analogía muy buena. Pregunta 90, de la 87 a la 90. Una pregunta sí, de Diego, y es: ¿cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez? Bueno, sí. La velocidad normalmente en física se nota con la letra V y la rapidez con la V entre dos barritas, ¿cierto? La velocidad puede ser positiva o puede ser negativa. La rapidez solamente puede ser positiva. Entonces, como en este caso se sabe que tiene velocidad hacia abajo, ¿sí? No hay forma de que
en un momento suba y vuelva y baje, ¿cierto? Entonces ya no van a hablar de velocidad, sino de rapidez, porque es el valor absoluto de esa velocidad, ¿sí? Entonces tan solo puede ser positiva y la están tomando, acá la están graficando como positiva. Si dijera velocidad, digamos que por sentido común tampoco habría ningún problema, porque lo que hacen es graficar el sistema de coordenadas y están diciendo que está bajando, ¿sí? Entonces sería una velocidad negativa. Entonces el tema ahí es un poquito más conceptual, pero no interfiere en el desarrollo de la pregunta. No es importante para esta pregunta, ¿sí? Cuando hay objetos que sí se mueven en diferentes sentidos, por ejemplo, no sé, digamos que un animal en la selva se está moviendo hacia allá, hacia la derecha, después se mueve a la izquierda, después se mueve a la derecha. Esas velocidades sí deben tener un signo, ¿cierto? Velocidad a derecha o izquierda, depende del sistema de referencia. Acá el sistema de referencia es desde el avión hacia abajo y como siempre está aumentando o es constante, pues esa es la rapidez. Bueno, este punto, como les digo, punto 90 cambió del punto 87. Entonces ahí hay unos puntos intermedios que deben ser de otras áreas. Que tengan cuidado con eso. Profe, hay otra pregunta, Señor. y es, ¿en las caídas libres entonces solo se maneja rapidez? En las caídas libres se maneja solo rapidez, no. Normalmente en física, cuando se hacen ejercicios de objetos que están cayendo, ¿cierto? En caída libre o están haciendo movimientos parabólicos, ahí sí están teniendo en cuenta menos v, ¿sí? La velocidad, porque el sistema de referencia lo marcan positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Y por ejemplo la gravedad, que es una aceleración, también la marcan como menos g, ¿sí? En este caso específico, solo en este caso específico, están diciendo, como la velocidad siempre es hacia abajo, pues tomemos solamente el valor absoluto de eso. Si tomaran la velocidad como tal y a decir que es una velocidad negativa, pues aquí tendrían que decir velocidad y marcarla con signo negativo, todos estos numeritos de la escala. ¿Listo? Bien, bueno, listo. Entonces, bueno, sí. Hay sí, otra como solicitud de Camilo, y es que si puede explicar la aceleración. La aceleración, ok. La aceleración se da por la ley de Newton, que ustedes recuerdan que es F igual a una constante G mayúscula, el producto de la masa de los dos cuerpos sobre una distancia al cuadrado. Entonces, la aceleración G, esta G que conocemos como, viene de la constante gravitacional G mayúscula, el producto de las dos masas y la distancia que haya al cuadrado. Acá voy a hacer un diagrama, acá voy a borrar esto. Voy a borrar esto acá. Y les pongo acá un diagrama. Listo. Entonces, pues si tenemos nuestro planeta acá y estamos diciendo que hay fuerzas hacia allá que depende de la masa m del planeta y de la masa del objeto, ¿cierto? De la masa del objeto. Aquí digamos que nos faltaría un signo negativo porque está apuntando hacia el centro del planeta. Ustedes saben que fuerza, como lo hemos visto, es masa por gravedad, ¿cierto? Entonces, todo este término, que es la constante gravitacional, la masa del planeta y la masa sobre la distancia, vendría a ser esta G que tenemos acá, que es precisamente una constante porque G es una constante que es la constante gravitacional. La masa de la Tierra pues es una masa constante. Y R, como son pequeñas variaciones aquí muy cerquita
a la superficie de la Tierra, entonces se toma como constante, teniendo en cuenta que el radio de la Tierra son más o menos 6.000 kilómetros, ¿cierto? Entonces pequeñas variaciones acá no implican una variación grande. Estrictamente, si habláramos de la fuerza gravitacional, tendríamos que escribir como la ecuación que nos dejó Newton, que tenemos acá escrita. Entonces, no sé si ya con eso. La relación de esta explicación de la aceleración gravitacional con este ejercicio es que aquí la fuerza del paracaídas está frenando al paracaidista, ¿cierto? Entonces por eso aumentas muy rápidamente la velocidad y luego se frena. Entonces el paracaidista va bajando, pero tiene su paracaídas abierto. Entonces hay una fuerza hacia arriba, que es la fuerza de empuje por el aire que está pegando aquí dentro del paracaídas, ¿cierto? Aquí va el personaje cayendo. Y ahí está la fuerza gravitacional hacia abajo. Eso es. Entonces, la fuerza gravitacional obviamente va a ser mayor que el empuje. Y va cayendo lentamente. Entonces, a partir de los 7 segundos va a tener una velocidad constante. Y acá lo vemos en la gráfica. Bien. Listo. Entonces, continuamos. Una pregunta de termodinámica. Dice, un estudiante modela el flujo de calor entre dos objetos. Cuando nos están hablando aquí de modelar es porque están buscando una analogía, ¿cierto? Están buscando una relación, como cuando se utilizan líquidos para tratar de explicar la electricidad, los voltajes, las corrientes. Aquí también se hace una analogía y es que se modela el flujo de calor entre dos objetos. Objeto P, tenemos acá el objeto P y el objeto Q. A partir de una analogía con el movimiento del agua contenida en dos recipientes. Entonces son dos recipientes conectados. Acá hay un flujo a través de este tubo que está aquí en la base. Y bueno, dice, el estudiante observa que cuando se conectan dos recipientes con niveles y cantidades de agua diferentes, como se puede ver acá, el agua se mueve del recipiente P al recipiente Q. De acá se mueve hacia acá. Acá hay un pequeño desnivel, ¿cierto? Entonces ese está un poquito más alto que este. El agua se mueve del recipiente P al recipiente Q hasta que los dos recipientes tienen el mismo nivel de agua. Eso es parte, digamos, de la hidrodinámica. Es un experimento. Ustedes pueden tener acá un recipiente pequeño conectado con un tubo a un recipiente grande, ¿cierto? Entonces, por principio de Pascal, presión igual a fuerza sobre área, ¿cierto? Entonces un área grande con una fuerza grande va a ser lo mismo que una fuerza pequeña en un área pequeña, que es lo que se utiliza en los pistones. Aquí lo que están haciendo es relacionando ese modelo de hidrodinámica con la termodinámica, que es el flujo de calor. Entonces están diciendo, acá tengo un nivel de agua, entonces si lo relacionamos en termodinámica podría ser mi nivel de energía interna o, como dice acá, el calor, ¿cierto? La transferencia, como esto va a tender a nivelarse, este va a bajar y este va a subir, ¿cierto? Hasta que el agua quede en equilibrio. Entonces, ese equilibrio en termodinámica lo vamos a entender o lo podríamos explicar con este pequeño párrafo sobre equilibrio térmico. Dice, se observa que si un objeto que está a temperatura alta entra en contacto con otro que está a temperatura más baja, se transfiere el calor. ¿Cómo se transfiere? ¿De dónde a dónde? ¿Sí? Entonces, del objeto que está con la temperatura más alta, se va a transferir ese calor hacia donde está la temperatura más baja. El que tiene temperatura alta va a bajar y el que tiene temperatura baja va a subir. Entonces, como están en contacto, cuando lleguen a un punto de equilibrio, ese equilibrio térmico es lo que se conoce como la ley cero de la termodinámica. Entonces están mezclando un poquito como de dos temas. ¿Listo? Entonces, es exactamente lo que está pasando acá. Mi nivel de agua, mi temperatura alta, mi nivel de agua bajo, mi temperatura baja. Cuando abro acá un grifo y conecto el tubo,
pues este baja, este sube, o sea, equilibrio térmico, ley cero de la termodinámica. ¿Qué se busca con esta analogía? En el modelo, el nivel de líquido representará la temperatura y la cantidad de líquido representa la energía térmica, que se puede transferir, se transfiere a través del tubito. Según el modelo, si se colocan dos objetos de diferentes tamaños, volumen en Q es mayor al volumen de P, como lo vemos acá, volumen de Q es mayor al de P, y temperatura de P mayor que temperatura de Q, o sea, la altura. ¿Cómo será el flujo de calor? Entonces, tenemos 4 opciones. Recuerden que en la prueba les van a dar este tipo de opciones. Les van a dar una razón y el por qué va a ser la justificación, ¿cierto? Va a ser. Entonces, cuando ya tengan seguridad sobre el ítem o sobre la respuesta, tienen que pasar a buscar qué justificación es la correcta. Entonces, mirando la imagen sabemos que el nivel de agua va a pasar de P a Q, ¿cierto? Entonces va a pasar de P a Q, de P a Q. Por lo tanto, en la prueba ustedes, por cuestiones de tiempo, ya podrían descartar de una vez la A y la D. Ninguna de esas dos les va a servir y se pueden concentrar entonces ahora en la razón que encuentran en estas dos. ¿Listo? De P a Q. Entonces, la razón. Porque la opción B dice, porque fluiría del cuerpo con mayor temperatura al cuerpo con menor temperatura. De acuerdo a la analogía que están haciendo acá, la temperatura de P mayor que la temperatura de Q. Entonces, temperatura de P, que sería la altura, mayor a la temperatura de Q, iría hacia allá. Está bien, es una justificación válida. Y la opción C dice, de P a Q, porque fluiría del cuerpo con menor temperatura al cuerpo con mayor temperatura. No, porque por ejemplo, acá en la analogía, el agua está bajita acá y no vemos que el agua fluya hacia allá y suba más este nivel. Entonces es algo que es contrasentido y aparte eso violaría las leyes físicas. Y como ya vimos, la ley cero de la termodinámica. Los equilibrios tienden al equilibrio térmico. Entonces el equilibrio térmico llegaría cuando P y Q tengan la misma temperatura y fluye desde donde hay más energía o más temperatura a donde hay menos. Por lo tanto, opción C descartada y opción B correcta. Marcaron muy bien la opción B. La persona que presentó la prueba ha hecho buen trabajo. Tenemos preguntas. Sí, hay una pregunta de Diego y es, ¿y si tuvieran la misma temperatura? Si dos cuerpos tienen la misma temperatura y se ponen en contacto, están en equilibrio térmico, por lo tanto no hay flujo, ¿cierto? Si utilizamos precisamente esa analogía, la analogía dice, hay el mismo nivel de agua acá y acá, ¿cierto? Entonces imaginemos que todo esto está al mismo nivel acá y acá. El agua, ¿qué va a hacer? Se va a estar quieta, va a estar en reposo porque no hay un desnivel, ¿cierto? Entonces, cuando hay precisamente esos desniveles, es cuando un sistema tiende a bajar, tiende a variar su nivel de energía interna y el otro también. La energía interna en este caso sería la temperatura. Entonces, dos cuerpos en equilibrio térmico tienen la misma temperatura. ¿Listo? Hay muchísimos ejemplos al respecto. Si tienes una mano, por ejemplo, caliente y coges un hielo o un objeto frío, la temperatura de la mano va a comenzar a disminuir, la temperatura del objeto que esté más frío va a comenzar a aumentar. El momento en que ya, por ejemplo, si te tocas dos manos o si cierras la mano y no sientes nada de variación de temperatura, es porque la mano está en equilibrio térmico. Todas las partes tienen la misma temperatura. Eso es. Opción B, listo, equilibrio térmico. Seguimos con saltamos de la 90 a la 100. O sea, ahí hay unas preguntas que son de las otras áreas. ¿Más preguntas ahí? No. Ok, bien, sigamos pues. Nos dan una tabla y dice, en la tabla se muestra la variación de presión. Nos están dando acá la presión en atmósferas, ATM, y nos están dando temperatura. Se muestra variaciones de presión de una cantidad fija de un gas en un recipiente cerrado. Tenemos un objeto hueco, tenemos gas adentro, tenemos muchas partículas de gas,
está cerrado, ¿cierto? Y hay una variación de presión, pero manteniendo las demás condiciones sin variar. Un estudiante quiere explicar este comportamiento y recurre a la ley de los gases. Entonces tenemos P multiplicado por B, P multiplicado por B es igual a N R T. Presión, volumen, número de moles, N, R, constante de gases ideales, y T, temperatura, ¿cierto? Entonces, vemos acá que para una atmósfera tenemos 298 Kelvin. Ese es un pequeño paréntesis que les quiero hacer. La temperatura se puede medir en grados Celsius o se puede medir en Kelvin, ¿listo? No en grados Kelvin, se dice grados Celsius o Kelvin. En este caso tenemos temperatura medida en Kelvin y tenemos 298 Kelvin, no 298 grados Kelvin. Es una pequeña corrección. Este simbolito pequeñito que está acá, este circulito, indica grados. Kelvin no los tiene porque no son grados. Bueno, volvamos. Entonces, temperatura en Kelvin, 298 Kelvin, una atmósfera. 323 Kelvin, 2 atmósferas. 373 Kelvin, 4 atmósferas. Lo que estamos viendo es que, miren, de 1, 2 y 4. Estamos aumentando la presión. ¿Qué está pasando con la temperatura? De 298 pasa a 373. Está aumentando como 85 más o menos. Y la presión está aumentando está variando en 3, ¿cierto? Hay una variación. Entonces, a medida que aumentamos presión, aumenta temperatura. Vamos a ver qué requiere la prueba, qué conocimientos está pidiendo esta tabla. Con base en la información anterior y teniendo en cuenta la ley de los gases ideales, que ya nos la están dando acá, esta ecuación, pregunta, ¿cómo cambia el comportamiento del gas cuando aumenta la temperatura del recipiente? Están preguntando, ¿cómo cambia el comportamiento del gas? No dicen a qué variable específica, solo dicen qué comportamiento. Y nos preguntan cuando estamos aumentando la temperatura, estamos variando esto. Entonces, lo que vemos antes de mirar las opciones que tenemos es que la presión, pues a medida que aumentamos la temperatura, pues está aumentando la presión. De la ecuación podemos ver que si se aumenta la presión, aumentamos la presión, la temperatura también va a aumentar, ¿cierto? Hagámoslo acá hacia arriba. Aumenta la presión, por lo tanto va a aumentar la temperatura. Esto es una constante y esto es una constante en este ejercicio, es una constante, porque en el encabezado nos están diciendo, es un recipiente cerrado, por lo tanto el volumen va a ser constante, ¿cierto? Imagínense una botella de gaseosa, está bien sellada, el volumen que esté adentro es un volumen constante. Si calientan ese aire de alguna manera, pues la presión va a aumentar, entonces la botella se va a poner tensa, ¿cierto? Es algo muy de la experiencia. Las 4 opciones que nos dan, no nos dicen a qué se refieren con comportamiento, pero nos dan 4 opciones. Dice, aumenta el número de moles del gas. El número de moles es esta N minúscula, como ya dijimos, constante, o sea que no puede ser. B, disminuye el volumen del gas. Recordemos que está en un recipiente cerrado, por lo tanto no está ni entrando ni saliendo gas, ¿cierto? Entonces es un volumen constante. No. Aumenta la presión. Esta es una posible respuesta. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo aquí en la tabla, la presión está aumentando. Y D, entonces marquemos esta como posible, y D, disminuye la densidad del gas. Recordemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Como la masa del gas está constante, porque el recipiente está cerrado, el volumen está constante, porque el recipiente está cerrado, la densidad va a permanecer constante. Entonces la densidad va a ser una constante. También va a ser otra de las constantes.
Si variáramos el volumen, disminuye la densidad. Si redujéramos el volumen, aumenta la densidad. Pero tenemos volumen constante, masa constante. Por lo tanto, densidad constante. Entonces, muy bien por la persona que marcó la opción, aumenta la presión del gas. Tenemos respuesta correcta. ¿Tenemos preguntas, compañero? No. Bien, es una pregunta bien sencilla. Es interpretar la tabla y mirar qué sucede con la ecuación. Sí, profe, digo, acabo de hacer una pregunta y es, ¿qué? ¿Y si se enfriara el gas, la presión disminuiría? Si se enfría el gas, como lo podemos analizar desde el sistema físico o desde la ecuación o desde la tabla. Entonces, a mí me gusta, personalmente, me gusta analizar aquí la ecuación. Dijimos que PB es igual a nRT, ¿cierto? El volumen lo estamos manteniendo constante, ¿cierto? O sea que esto es prácticamente un número. Digamos que tenemos 2 litros de un gas. Entonces tendríamos 2P como ejemplo. Este NR es un número. Pongamos un número acá, cualquiera, por decir un 7. Es un número. Y T está variando. Entonces tendríamos un número, que es este volumen multiplicado por la presión, es igual a otro número multiplicado por T. Para que esta igualdad permanezca, para que tengamos siempre esa igualdad, si aumento P, necesariamente tengo que aumentar T. Si disminuyo P, necesariamente tengo que disminuir T. Si nos dieran, por ejemplo, estos datos al revés, estaríamos observando que a medida que disminuyo la temperatura, se va a disminuir la presión, ¿cierto? Entonces recuerden, ustedes manejan una variable que en este caso es la temperatura y hay un resultado de ese experimento. ¿Cuál es el resultado? Es una variación de presión, ¿sí? Entonces, si aumento la temperatura, aumenta la presión. Si disminuyo la temperatura, va a disminuir la presión. ¿Por qué? Porque el sistema está cerrado. El sistema no tiene variaciones. Entonces no hay transferencia de energía, no hay transferencia de masa, lo que haría el ejercicio un poco más complicado. Este es un ejercicio en condiciones bastante ideales. Y pues como lo dice acá, el mismo enunciado, están usando la ley de gases ideales. Entonces, respuesta, si bajas la temperatura, también vas a bajar la presión. ¿Listo? Bien. Más tablas de datos. Pregunta 101, pregunta consecutiva de física. En la tabla se presentan características físicas y químicas de 4 sustancias puras. Nos están dando sustancia X, Y, Z, W. Nos dicen punto de ebullición en grados centígrados, 100, 64, 78, 97 con sus decimales. Recordemos que el punto de ebullición es cuando pasa de sólido a gaseoso. El punto de fusión, ¿sí?, cuando se solidifica, 0, 97, menos 97, menos 114, menos 126 grados centígrados. La conductividad eléctrica medida en Siemens sobre metro, ¿sí?, que es una unidad física, y nos dan una magnitud, un numerito. Y la presión de vapor, que es una presión específica de los materiales cuando hay transición de fase, cuando cambian de sólido a líquido o de líquido a gaseoso, ¿sí? Entonces, presión de vapor, otra cantidad física. No necesariamente tienen que saber qué es, sino solamente están mostrando cuatro variables. Acá dice valores reportados a 20 grados centígrados. Bueno, no sabemos qué sustancias son. Según la información de la tabla, se puede observar que las sustancias Y y Z de la tabla tienen como características común. Entonces vamos a marcar acá esta Y Z. Entonces nos estamos olvidando de esta W y de esta X. Y los ojitos los vamos a centrar en estas dos sustancias. ¿Listo? ¿Qué característica común tenemos en esas dos sustancias? Esa es la pregunta mirando
acá. Dice, opción A, presentan la misma composición química. En la tabla tenemos algo que nos hable de la composición química. No, ¿cierto? Acá nos están hablando de una característica de temperatura, algo relacionado con la temperatura, algo relacionado con la electricidad y algo relacionado con la temperatura. Entonces vemos 4 magnitudes físicas, por lo tanto no nos dicen nada de la composición química, por lo tanto no sabemos nada de eso. No podemos concluir que sea eso. Presentan una presión de vapor superior a 4000 pascales. Presión de vapor acá. Y y Z, por lo tanto son estas dos. Presión de vapor superior a 4000, 13020 para la sustancia Y y 5950 para la sustancia Z. Por lo tanto es una posible respuesta, ¿cierto? Porque ambas tienen valores de presión de vapor superiores a 4000. Opción C, tienen valores de conductividad eléctrica superiores a 0,0001 Siemens sobre metro. Miremos. Sustancia Y, 4 por 10 a la menos 19. Y Z, esto sería como 6 por 10 a la menos 4. A la menos 5, perdón. 5. Y acá el numerito que nos están dando es 10 a la menos 5, ¿cierto? Entonces, valores superiores a 10 a la menos 5. Para la sustancia Z sí tenemos un valor superior, que es 6 veces esto, o sea que sí. Pero para la sustancia Y es 4 por 10 a la menos 19, por lo tanto sería 0,18 ceros, ahí ustedes siguen, y un 4 al final. Este valor no es superior a 10 a la menos 5, por lo tanto la opción C no es posible, se descarta. Finalmente dice D, tienen puntos de fusión más altos que los de ebullición. Puntos de fusión, puntos de ebullición. Menos 97 grados centígrados no es más alto que 64 grados centígrados, falso, y menos 114 no es mayor a 78,4. Entonces la información realmente está toda contenida en la tabla y solamente es enfocar muy bien los ojitos en la parte de las sustancias Y y Z. Esta tampoco es. Teníamos solo una candidata que se convierte en nuestra respuesta final. La opción B, presentan presión de vapor superior a 4000 pascales. Vamos a ver si hay preguntas. No hay preguntas. Entonces pasamos de una pregunta de termodinámica, de lectura de datos, ahora a una pregunta de mecánica. Vamos a ver. Un estudiante lee que el torque se da cuando se aplica una fuerza en algún punto de un cuerpo. Entonces tenemos un cuerpo acá, objeto sólido, tenemos un punto que es donde va a ser un eje, y si le aplicamos una fuerza acá, ¿cierto? Entonces vamos a tener un torque que matemáticamente se describe como fuerza multiplicado por radio. ¿Listo? Entonces, el estudiante lee que el torque se da cuando se aplica una fuerza en algún punto de un cuerpo y este tiende a realizar un movimiento de rotación respecto a otro punto. Si tuviéramos por acá este objeto, digamos, tiene un eje acá, un punto de apoyo, y le aplicamos una fuerza acá en este borde, pues el objeto va a tender a girar en este sentido, ¿cierto? Por lo tanto, esta fuerza multiplicada por esta distancia es lo que en matemática, en física se conoce como torque. La estudiante analiza que cuando una persona monta en bicicleta ejerce una fuerza F, ¿cierto? En el pedal hacia abajo, como muestra la figura. Entonces tenemos acá la persona montando en bicicleta, tenemos nuestro manubrio, la cadena, el plato, y aquí, como ustedes ven, hacen un zoom, aumentan la imagen para ver el sistema
del plato, la cadena y el piñón, este piñón pequeño que va acá pegado a la rueda. Entonces, acá se está haciendo un tipo de fuerza en este disco. La cadena, la función es transmitir esa fuerza, y esa fuerza en el piñón se va a transmitir a la rueda va a girar en ese sentido y nos va a hacer avanzar, ¿cierto? Ese es, digamos, a grosso modo la explicación de cómo funciona. ¿Dónde habría torques acá? Los torques en este diagrama pues es donde se estén aplicando fuerzas. En las ruedas no estamos directamente aplicando fuerzas. Las fuerzas se están aplicando directamente en el plato, ¿cierto? Acá en este sistema. Ahí podemos ver la fuerza y el plato rotando. Entonces vamos a ver qué preguntas o qué información se requiere a partir de ese diagrama. Si la estudiante quiere medir el torque que permite el desplazamiento de la bicicleta, ¿cuál de los siguientes puntos de la bicicleta es el más adecuado para hacerlo? Se quiere medir un torque que es el que permite el desplazamiento. ¿En dónde o cuál va a ser el punto de apoyo? Entonces, ¿cuál de los siguientes puntos? Nos dan 4 opciones, pero debe haber un punto que nos permita explicar cuál es el torque que estamos realizando para poder avanzar en la bicicleta. Opción A, en el extremo inferior de la cadena. En el extremo inferior de la cadena sería, esta es la cadena, el extremo inferior sería este, ¿cierto? Es un punto posible, ¿cierto? Es un punto posible. Ya vamos a hacer la especificación porque no es, pero ese es un punto posible. En el centro de la rueda delantera, acá en el centro de la rueda, la fuerza está acá, ¿cierto? Y una opción es poner aquí el punto de apoyo del eje. C, el centro del plato. El centro del plato, tenemos nuestro plato y nos están diciendo que acá es otro punto posible. Y el centro del manubrio, tenemos el manubrio y están dando la opción de poner aquí el punto de apoyo. Entonces, por la definición de torque, para que un objeto rote, ¿cierto? Es porque le estamos aplicando una fuerza a ese objeto respecto a un punto. Si pusiéramos este punto de apoyo, que es la parte baja de la cadena o del plato, digamos, tendríamos que estar haciendo una rotación así de grande, ¿cierto? Una rotación así de grande. Por lo tanto, esta distancia acá sería nuestro radio. Como lo podemos observar, no se está haciendo este punto acá, el pedal, no está haciendo esta rotación. Está haciendo esta rotación aquí alrededor del plato, ¿cierto? Como está rotando aquí alrededor del plato, este punto va a ser nuestro punto de apoyo, que es precisamente el centro del plato, ¿sí? Si lo miramos aquí, dan la opción de un punto del manubrio. Entonces la fuerza se está aplicando acá, pero como tendría que rotar alrededor de este punto, estaríamos haciendo esta trayectoria con el pedal, lo cual no tiene sentido. Y si tomáramos este punto como el eje y este es el pedal, pues estaríamos rotando alrededor de esta rueda el pedal, que tampoco tiene sentido, ¿sí? Entonces, de las 4 opciones que nos están dando, la opción que dice el centro del plato es la opción correcta. Opción correcta. La persona que marcó aquí la opción A marcó mal. El plato es el que está rotando, reitero, este es el radio del plato, está el pedal que está un poquito más y así va la fuerza. Terminamos acá, queda una. ¿Queda una? Ah, listo. Listo. Bueno, quedaban 2, pero solo una. Finalmente, entonces vámonos con una prueba que es una interpretación de una tabla
Dice, en un experimento se tomaron medidas de variación del volumen delta V en un cubo de material elástico. Entonces tenemos un cubito de un material al que se le está midiendo el volumen respecto al volumen de referencia. El volumen de referencia es un volumen inicial de su temperatura y de la presión P a la que se sometía. Los datos del experimento se muestran acá. Entonces hay una presión y estamos mirando cómo varía en la temperatura y la variación del volumen. Entonces, variación del volumen respecto a temperatura y presión. Entonces, miramos qué opciones nos están dando. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de los siguientes sería el título más apropiado para esta tabla? Variación del volumen con la temperatura a diferentes presiones. Comportamiento de la temperatura y el volumen a diferentes presiones. Comportamiento de la temperatura con la presión a diferentes volúmenes. Variación del volumen y la presión a diferentes temperaturas. Entonces, como nos está indicando el mismo párrafo, lo que estamos midiendo en el experimento son variaciones de volumen, ¿cierto? Acá vamos a subrayar la información importante, variación de volumen, y estamos teniendo en cuenta la temperatura y la presión, ¿cierto? De las 4 opciones que nos están dando, estamos midiendo la variación del volumen. No estamos mirando ni el comportamiento de la temperatura ni el comportamiento de la temperatura. Por lo tanto, B y C descartadas. Podemos descartar de entradas B y C. Entonces, sí estamos midiendo la variación del volumen. Ahora, con la temperatura a diferentes presiones. Vamos a verificar con la temperatura cómo varía el volumen con la temperatura a diferentes presiones. A 32 grados, a 31 grados, a 29, con cierta presión, ¿cierto? Estamos mirando cómo varía este numerito que está acá. Estos son los que estamos mirando, cómo está variando ese volumen. Tenemos este, tenemos este, tenemos este. Entonces, esa es una opción posible. Variación del volumen y la presión a diferentes temperaturas. Variación del volumen y la presión, no. Aunque sí está cambiando la presión, son las dos variables a las que estamos sometiendo el objeto, el cubo, ¿cierto? Entonces, acá. ¿Cómo varía el volumen con la temperatura a diferentes presiones? Variamos la presión, variamos la temperatura, tenemos propiedad o tenemos forma de manipular esas dos variables y miramos cómo el cubito de caucho o se expande o se contrae, ¿cierto? En la opción D nos dice, estamos mirando cómo varía el volumen con a diferente presión. Nos dice cómo varía el volumen y la presión. No. Estamos mirando cómo varía el volumen variando las otras dos magnitudes físicas, ¿cierto? Entonces descartamos esta parte está mal, estaría mal. Esta parte de la línea sí es variación, pero no estamos midiendo esto. Es la opción A, la opción correcta. ¿Listo? Entonces es tener mucho cuidado a la hora de leer y de interpretar la tablita de datos. Bueno, amiguitos, no siendo más por el día de hoy, espero que les haya gustado mucho el video. Los esperamos la próxima semana. Hay una pregunta. ¿Preguntas? Hay una pregunta, sí. Muy bien, muy bien. Preguntas, me gustan las preguntas. ¿Qué diferencia hay entre variación y comportamiento? Variación y comportamiento. Cuando están hablando de variación, que le asignan esta letra, y otra cosa es el comportamiento físico. La variación, aquí, a ver, la variación es cómo está cambiando el volumen. Es esta letra, ¿cierto? Delta V. Comportamiento es cómo responde, ¿sí? Porque, digamos, depende del material. Acá dicen que es un cubito de elástico, es un cubito elástico. Si tuviéramos este mismo cubito, pero metálico, ¿cierto? Entonces,
va a tener un comportamiento diferente por la naturaleza. La variación es simplemente lo que se mide. Una variación se puede medir, es algo cuantitativo. El comportamiento sería algo cualitativo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto creciste en 2 años? A cómo responde o cómo se comporta tu cuerpo en diferentes situaciones. Entonces, son dos cosas diferentes. Una cosa de una palabra, la variación es cuantitativa, el comportamiento es cualitativo, ¿sí? Cómo responde determinado material a unas condiciones físicas. ¿Listo? Bien, entonces llegamos ahora hacia nuestro final. Feliz tarde, los esperamos dentro de 8 días con la próxima clase de ciencias. Chao, chao.